la señal de internet. Y quería comentarles, bueno, hoy vamos a hablar de Jueces 8. Jueces 8, venimos de la victoria de Gedeón contra los madianitas, ¿sí? En el capítulo 7 se habló de ello, ayer conversó nuestro hermano Hilender acerca de eso. Y él decía algo muy cierto, ¿no? Que el Señor le decía a Gedeón que no vaya a ser que los triunfos entonces los vayamos a tomar como si fueran nuestros triunfos y que nos olvidáramos de que ese triunfo correspondió a nuestro Señor, gracias a su bondad y gracias a su misericordia. Sin embargo, bueno, para entrar en materia, el capítulo 8, vemos allí en los primeros versículos que los compañeros de Gedeón le reclaman, ¿sí? Los hermanos de Gedeón del clan de Efraín le dijeron, ¿qué es esto? En el versículo 1, ¿qué es esto que has hecho con nosotros, no llamándonos cuando ibas a la guerra contra Madián? Y le reconvinieron fuertemente. Ellos le reclamaban porque ellos querían estar ahí en la batalla, en la primera línea. Y es allí donde yo quiero hablar acerca de unas importantes que yo vi en el 8 y que las vamos a ir repasando y al final también haremos una conclusión a raíz de ello, ¿sí? Pero de allí, el versículo 1 al 4, cuando ellos le reclaman el clan de Efraín a Gedeón, Gedeón muestra humildad, Gedeón muestra humildad ante la molestia de la tribu de Efraín, porque ahí entre el versículo 2 y 3, Gedeón les dice, les responde, ¿qué he hecho yo comparado con vosotros? ¿No es el rebusco de Efraín mejor que la vendimia de Abiezer? Y es que él está hablando de que ellos, el clan de Efraín, tomaron a los príncipes de los madianitas, ¿sí? A Oreb y Zeeb, en el capítulo 7, finalizando el capítulo 7. Y Gedeón muestra allí, primeramente, humildad. Recordemos que Gedeón, cuando le aparece el Señor y le dice que le va a dar el triunfo, que le va a devolver la paz a Israel por medio de él, Gedeón era una persona insegura, era una persona que tenía miedo. Recuerden que Gedeón estaba pisando los viñedos para sacar el vino. Y él dice, pero Señor, ¿cómo voy a hacerlo yo? Si mi clan es el más humilde o el más pobre de todos los clanes, el más débil. Y Gedeón ahorita, ya cuando derrotan a los madianitas, le responde con humildad al reclamo del clan de Efraín, diciéndole que ellos merecen, que qué es él para tener comparado a la grandeza que tuvieron ellos al tomar a los príncipes madianitas, Oreb y Zeeb. Sin embargo, seguimos más adelante y empezamos a ver que Gedeón no simplemente se queda allí con que el clan de Efraín tomó a Oreb y Zeeb, sino que se va a buscar también a los reyes madianitas, que eran Seba y Salmuná, y empieza a buscarlos. Y cuando llega al territorio de Sucot y Penuel, Gedeón le pide a los habitantes que les ayuden dándole alimentos a su ejército, a sus hombres, porque venían cansados, rendidos, con hambre de la batalla, de perseguir también a los reyes Seba y Salmuná. Sin embargo, ellos se burlan de Gedeón y le dice, yo os ruego que deis a la gente que me sigue algunos bocados de pan. Y en el versículo 6, y los principales de Sucor respondieron, ¿están ya Seba y Salmuná en tu mano para que demos pan a tu ejército? Y Gedeón dijo, cuando Jehová haya entregado en mi mano a Seba y Salmuná, yo trillaré vuestra carne con espinos y abrojos del desierto. ¿Qué muestra allí Gedeón? Allí muestra autoridad, ¿sí? En este estudio que hice, vamos a mostrar dos ejemplos de autoridad. El segundo lo vamos en dos pasajes más adelante. Pero allí cuando Gedeón le dice a Sucot y también a Penuel, que a Sucot le dijo que los trillaré y los castigaré, y a los de Penuel que también le respondieron igual, cuando Gedeón les pidió, como Sucot no le respondió, salen con lo mismo.
Y Gedeón muestra nuevamente su autoridad y les dice a los de Penuel que derribaré la torre. Más adelante, en el versículo 11, Gedeón ataca el campamento donde estaban Seba y Salmuná, ¿sí? Los ataca cuando ellos menos lo esperaban. Eso está en el versículo 11. Dice, subiendo pues Gedeón por el camino de los que habitaban en tiendas al oriente de Noa y de Jogueba, atacó al campamento porque el ejército no estaba en guardia. Allí Gedeón está mostrando audacia, está mostrando ser un estratega militar, planificando todo para el ataque, ¿sí? Ahí muestra ahora audacia al atacarlos. Allí los apresa, ¿sí? Y regresa con Seba y Salmuná a Sucó, a las tierras de Sucó y Penuel, a mostrarles y decirles, ¿sí? A mostrarles y decirles que aquí están ellos. Lo que ustedes a mí me rechazaron y yo les dije que que los iba a traer, ahora yo también cumpliré con mi palabra, porque yo les dije, bueno, que cuando viniera iba a hacer esto con Sucó y esto con Penuel. Y así está escrito en el versículo 16 y 17. Tomó a los ancianos de la ciudad, en el 16, y espinos y abrojos del desierto, y castigó con ellos a los de Sucó. El 17, asimismo derribó la torre de Peniel y mató a los de la ciudad. Ahí está el segundo ejemplo que yo les quería dar de la autoridad de Gedeón. La autoridad que muestra al cumplir primeramente con la palabra que él había dicho cuando capturara a los reyes. Y más adelante continuamos allí con esta historia. Gedeón mata efectivamente a Seba y Salmuná, pero ¿por qué los mata? Primeramente, obviamente están en guerra, ¿sí? Pero también por la confrontación y el descaro de Seba y Salmuná de retarlo, el reto que le hacen, porque de allí, eso está en del 18 al 21. Él les pregunta en el 18, luego dijo a Seba y a Salmuná, ¿qué aspecto tenían aquellos hombres que matasteis en Tabor? Y ellos respondieron, eran como tú, así eran ellos, cada uno parecía rey. Y resulta que eran los hermanos de Gedeón. Y él dijo en el 19, mis hermanos, hijos de mi madre, vive Jehová, que si les hubierais conservado la vida, yo no os mataría. Si ellos hubiesen respetado la vida de sus hermanos, él no los hubiese asesinado. Sin embargo, ahí viene el reto de Seba y Salmuná, cuando le responden a Gedeón, al hombre se le conoce por su valentía. Y Gedeón toma la espada porque el hijo de él era muy joven para asesinarlo. Gedeón le pidió al hijo de él y él no tuvo la autoridad para hacerlo. Gedeón lo toma y es cuando ellos le dicen, hazlo tú, al hombre se le conoce por su valentía. Y allí muestra Gedeón su valentía también para tomar las decisiones en frente de esa batalla que Dios le había encomendado. En el 23, que era el versículo que Beto que colocó hoy para recordarlo, voy a leerlo completo. Dice, mas Gedeón respondió, esto viene porque los israelitas le dijeron a Gedeón, sé nuestro Señor, tú y tu hijo y tu nieto, pues que nos has librado de la mano de Madián. Ellos querían que Gedeón los gobernara, que Gedeón estuviera allí, pero Gedeón respondió, no seré yo, no seré Señor sobre vosotros, ni mi hijo os señoreará. Jehová señoreará sobre vosotros. En la versión Dios habla hoy, dice, el Señor será quien los gobierne. Otra característica más que muestra Gedeón allí, mansedumbre de Gedeón ante el Dios, ante nuestro Dios, ante Jehová. Muestra mansedumbre para las decisiones que tenía que tomar Gedeón. Y allí viene, más adelante, mostramos cómo se repite la historia de todo este libro de los jueces y donde yo quiero reflexionar acerca de lo que comentaba ayer Hilender. A veces triunfamos, a veces
pedimos al Señor que nos saque de tribulaciones, de momentos difíciles. Hay un dicho popular que dice, nos acordamos de Dios siempre en los momentos difíciles. Y al parecer es así. Dios nos dio una guía perfecta con los pasos, con precedentes. Este precedente de Jueces es increíble porque nos repite que los israelitas buscaban a Dios. Dios tenía entre su grandeza, de su amor y su bondad, liberaba al pueblo de Israel y al pasar los años volvían y se olvidaban. Y Gedeón no era la excepción. Gedeón no fue la excepción. A partir del versículo 27 nos podemos dar cuenta que Gedeón comienza a desviarse en el camino, porque después de que ellos toman todas las prendas, los zarcillos y el botín del triunfo de la batalla, Gedeón le pide a la gente que lo recojan, que lo acumulen, pero es allí donde empieza la desviación de la esencia de lo que Dios le había encomendado a Gedeón. En el 27 dice, y Gedeón hizo de ellos un efod, el cual hizo guardar en su ciudad de Ofra, y todo Israel se prostituyó tras de ese efod en aquel lugar, y fue tropezadero a Gedeón y su casa. Un efod era es como un chaleco, una prenda que se hacía con prendas y joyas, prendas de oro y joyas muy valiosas, y empiezan a adorarle a ese efod. Sin embargo, ese triunfo de Gedeón le dio al pueblo de Israel 40 años de paz. Fíjense algo, lo que decía yo hace rato. 40 años de paz. ¿Cuántas generaciones, cuántos hijos pudieron haber nacido en esos 40 años? ¿Sí? Y si las familias empezaron a adorar ese efod, empezaron a nombrar a otro Dios, empezaron a adorar otras cosas, y a los hijos no les volvieron a contar de la hazaña de Gedeón gracias al Dios, gracias a Jehová, y simplemente a las generaciones se les va olvidando. Igual pasa en nuestras casas. Si nosotros a nuestros hijos no les enseñamos estas cosas, esto que estamos leyendo, si nuestros hijos no aprenden también de la palabra, de la mano con nosotros, entonces ellos el día de mañana se les va a olvidar que nosotros estamos acá y tenemos nuestros triunfos y de repente tenemos nuestras empresas, nuestros empleos, nuestra estabilidad gracias a la bondad de Dios, y simplemente reciben todo en sus manos y se olvidan de Dios. Imagínense, 40 años de paz tuvo Israel. ¿Cuántas cosas pudieron haber pasado? Gedeón tuvo 71 hijos, entre ellos tuvo 70 hijos con sus esposas y tuvo un hijo con una concubina, el cual se llamó Abimelech. De eso van a hablar el día de mañana, de Abimelech. Sin embargo, en el versículo 33, cuando ya se habla de que Gedeón estuvo en su hogar y todo, se habla ya de la muerte de Gedeón. Aconteció en el 33 que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse, yendo tras los Baales, y escogieron por Dios a Baal Berit. Y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios, de los que había librado de todos sus enemigos en derredor, ni se mostraron agradecidos con la casa de Jeroboam, el cual es Gedeón, conforme a todo el bien que él había hecho. Olvidaron nuevamente se olvidaron, nuevamente viene la lucha, nuevamente vienen las tribulaciones, nuevamente viene la guerra, y otra vez nos volvemos a encomendar a Dios en los momentos difíciles. Y cuando tenemos los triunfos y estamos en lo más arriba, en la cúspide, entonces, no, eso lo logré, fui yo. Eso fue gracias a mi esfuerzo, fue gracias a mi capacidad, fue gracias a mi inteligencia, pero se nos olvida que fue Dios también el que nos dio todas esas capacidades para nosotros poder desarrollar todas esas habilidades para poder lograr nuestros objetivos. Entonces, hermano, vemos qué características le dio Dios a Gedeón, que nosotros las tenemos también, hermanos. Tenemos humildad, tenemos autoridad, tenemos audacia, tenemos valentía, tenemos mansedumbre,
y nunca debemos dejar a un lado esas cosas, esas características que Dios nos ha dado, así como le dio a Gedeón. Por eso tenemos la guía perfecta para no equivocarnos, la palabra. Y es que ese ejemplo de Jueces nos dice, mira lo que sucedió y mira cómo los ayudé. No cometamos nosotros los mismos errores que cometieron ellos, porque ya lo tenemos aquí, lo tenemos escrito. Ya no está como ellos que de repente no tenían una guía tan práctica y tan completa como es la palabra. Quiero cerrar recordando a Pablo en segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 7, que le dice a Timoteo, he peleado la buena batalla y he acabado la carrera, he guardado la fe. Entonces, recordemos siempre esto para que nosotros siempre ganemos la buena batalla, mis hermanos queridos. Vamos a orar. Dios Padre amado, Padre celestial, Señor todopoderoso, te damos gracias, Señor. Gracias por estas enseñanzas, gracias por esta guía tan práctica, Señor, que no se le escapa nada para nosotros estar en tu camino, Señor. Permítenos ser fuertes, permítenos seguir en la fe, Señor, para no olvidarnos de ti nunca, Señor, y que todos nuestros triunfos, todas nuestras victorias sean siempre tuyas y no nuestras, Señor. Que simplemente nosotros seamos un instrumento para multiplicar esa palabra y ese ejemplo que tú nos das a través de ella, Señor. Bendice a cada uno de nuestros hermanos, Señor. Sigue bendiciendo a nuestros hermanos que se están recuperando de salud. Eres grandioso, Señor, por todas esas bondades que nos das y por enseñarnos cada día más. Te amamos, Señor, y es en el nombre amado de tu Hijo Jesucristo que te oramos. Amén.